Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Temporada de Fe, presentándote el capítulo Nada se interpone entre nosotros, donde Nicolás Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre los costos y las consecuencias de la fe en nuestra vida. ¿Qué significa realmente fe? ¿Y vale la pena tener fe cuando nadie más lo hace? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo definirías este año que has estado viviendo? ¿Cómo te definirías hoy a ti mismo? ¿Qué clase de adjetivos llegarían a tu cabeza cuando se trata de hablar del año en el que has estado pasando o cuando se trata de hablar de ti mismo? ¿Será que aquellos podrían ser perfección? Fidelidad, fiel, sin altibajos, sin dificultades, tranquilidad, serenidad. ¿O será que a ratos hay conceptos como desesperación, inquietud, angustia, inconstancia y tantos otros? ¿Con cuáles te sientes más identificada o identificado? Déjame decirte que la Biblia, si es que la has leído o si es que no la has leído, trata de básicamente puras historias de personas como tú y como yo, que tienen y que tuvieron muchas veces estos adjetivos en sus vidas de inseguridad, inconstancia, temor, angustia, mucha falta de serenidad, falta de claridad acerca del futuro, etc. La Biblia es una historia que colecciona básicamente mini episodios de frustraciones, suicidios, asesinatos, infidelidades, inconstancias, inmoralidades, etc., etc. Muchas veces tenemos esta idea de que la Biblia es un libro que por ser sagrado de alguna manera, quienes están relatados en ese libro tienen esa misma connotación. Sin embargo, no es así. Y quiero partir con esta primera idea de que de alguna manera Dios quiso que las historias, las personas, las situaciones que iban a estar escritas, relatadas en la Biblia, tienen que ver con personas y con situaciones con las cuales tú y yo puedo identificarme. O sea, podemos sentirnos más cerca de la Biblia y de esa manera sentirnos más cerca de Dios. Y dentro de estas tantas historias de situaciones humanas, por decirlo así, existieron también historias con ciertos condimentos sobrehumanos. Y hoy día quiero que revisemos una de estas historias. Particularmente la historia que vamos a revisar, la historia que vamos a chequear, está escrita en el libro de Daniel, y sin perder más tiempo quiero invitarte a que si tienes una Biblia cerca puedas buscarla, o si no, voy a leer para ti esta historia que está en Daniel, en el capítulo 3. Voy a leer de corrido los primeros versículos de este capítulo, pero antes me gustaría tal vez contarte un poco cuál es el contexto de esta historia que vamos a revisar juntos. Efectivamente, el libro de Daniel tiene que ver con uno de los profetas más importantes que tuvo los amigos de Dios, como me gusta llamar a mí, o el pueblo de Dios en la historia. Daniel fue un hombre que Dios escogió para comunicarse con la gente, ¿no? con su pueblo. Pero lo interesante de Daniel es que
distinto a lo que uno podría pensar de un profeta de Dios que tiene que estar involucrado en el pueblo de Dios. Daniel realiza su obra estando no necesariamente dentro del pueblo de Dios, sino que en una de las civilizaciones más importantes, pero al mismo tiempo menos relacionadas con Dios que ha habido, que es la civilización babilónica o Babilonia. Es súper importante repasar y comentar de que Babilonia era una cultura absolutamente moderna para la época, con ningún tipo de arraigo ni relación con las creencias que tenía el pueblo hebreo, con construcciones, con ideales sumamente progresistas y probablemente una sociedad que iba como en el futuro en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a la ambición también. Creo que podríamos perfectamente sentirnos un poco primos de esa civilización hoy. Modernidad, lujos, ideales progresistas, etc. Entonces no es tan difícil entender más o menos cómo funcionaba la civilización babilónica. Y en ese contexto Daniel aparece. Y Daniel es de alguna manera considerado por el rey de esta civilización uno de los más importantes, casi que un emperador. Y él lo posiciona en un lugar importante. De hecho, en los últimos versículos antes de comenzar el capítulo 3 de Daniel, en el capítulo 2, versículo 48 y 49, se da a entender un poco qué es lo que viene y qué es lo que vamos a leer, y me gustaría leerlo. Dice: luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Daniel tenía una capacidad, tenía un talento tan importante que llegó a ser influyente no solo para los suyos. De hecho, probablemente para los suyos no fue tan influyente, pero para este rey de esta civilización cool, moderna, interesante, progresista, Daniel era importante y tenía un talento que él sentía que necesitaba. Y lo nombra gobernador. Y además lo pone como jefe de los sabios. Y aquí viene un dato interesante en el versículo 49, donde dice: además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a, atención con estos nombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Daniel acapara un rango importante y una sección importante de gobernación, pero no se la lleva solo, sino que considera a 3 amigos que aparecen por primera vez en el relato: Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y de ellos 3 vamos a estar conociendo en este podcast. Vamos a entrar de lleno al capítulo 3 de Daniel y vamos a leer. El título de este capítulo, al menos en mi Biblia, dice El horno en llamas. Vamos a ver qué es lo que se relata aquí. Dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado a erigir. Por tanto, si relacionamos este último texto con lo que había sucedido antes, dentro de estos gobernadores, sátrapas, etc., estaban Sadrach, Mesach y Abed-nego. Cabe también mencionar, como dato paralelo, que ellos también eran de origen hebreo, también tenían relación con las ideas respecto de Jehová que tenía Daniel, respecto de las cosas que a lo mejor Jehová les había indicado para tener un cierto tipo de vida, cómo caminar, cómo moverse, cómo comer, etc., para que ellos tuvieran una mejor vida. Y eso aparentemente era parte también de ellos y era parte de sus creencias. Vamos a seguir leyendo. Para celebrar la dedicación,
los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. «¡Que viva su majestad por siempre!», exclamaron. «Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abed-Nego». Bueno, tenemos esta primera sección del capítulo donde podemos entrar a conocer un poco y a sopesar, a poder digerir un poco qué había detrás de esta cultura y también de este rey Nabucodonosor. La historia habla de Nabucodonosor, no solamente la Biblia, es un emperador, un rey que fue sumamente connotado, conocido. Pero ¿qué había detrás de su corazón, básicamente, de su mente? En definitiva, cuando tú quieres remarcar tu propia imagen, básicamente haces una estatua de ti mismo gigante, de oro. Pero además, él se estaba posicionando como un semidios, como un dios, donde era merecedor de adoración. Y no una adoración libre, no una adoración espontánea, sino que una adoración donde el que no se postraba ante esta estatua iba a ser digno de básicamente la muerte. Iban a ser todas las personas que no siguieran este mandato arrojados al fuego para morir quemados. Es súper importante ver lo que hay detrás de estas situaciones. Y por otro lado también ver qué era lo que estaba pasando con Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Ellos habían sido nombrados administradores de una provincia. Podríamos a lo mejor relacionarlo con un cargo político, podría ser, no sé, una alcaldía a lo mejor. En definitiva, tenían una posición igual frente a una sociedad moderna. Muchas veces somos expuestos a este tipo de situaciones cuando empezamos a agarrar poder en el mundo, en un mundo que va corriendo súper rápido detrás de muchas cosas. Básicamente ellos podrían ser considerados gente interesante, gente cool, gente que muchas personas podrían estar queriendo ser como ellos. Y tal vez estas situaciones de popularidad, de fama, de qué sé yo, de estar ahí delante de muchas personas siendo influyentes, nos hacen querer quedar bien con todo el mundo. Sin duda que tiene que haber existido esta tentación para estas tres personas. ¿Me arrodillo o no? Si no me arrodillo, no solo Bueno, el caso era más extremo, no era como que los iban a funar o los iban a dejar de seguir de Instagram, sino que los iban a matar, o sea, era mucho más fuerte. Había que quedar bien, había que mantener un cargo, había que llegar a fin de mes. Sin embargo, estos acusadores, nunca faltan los acusadores, llegaron a manifestar que ellos
no solo no se estaban arrodillando delante de esta estatua llena de ambición y llena de ego, sino que además no estaban adorando a los dioses que proponía esta cultura babilónica. Y de alguna manera, Sadrach, Mesach y Abed-Nego tuvieron que lidiar con una cosa visible. Esta gran estatua representa la gloria aparente a la que tantas veces hemos estado expuestos. ¿Será que hoy, en este año, en esta época, en esta generación, en esta era en la que estamos viviendo, somos expuestos a glorias aparentes? ¿Será que muchas veces somos expuestos a tener que de alguna manera sumirnos a circunstancias donde hay una cosa imponente, una estatua de 27 metros, 27 metros de alto, de oro, y en una cultura progresista, moderna, que te lleva hacia el futuro, que te lleva a la cosa como ambiciosa, al lujo, y está delante de ti esta estatua que es tan potente? Y de alguna manera las circunstancias te llevan a sentir tal vez como a estar un poco abrumado, porque tienes que servirle a esta circunstancia. En este caso, para Sadrach, Mesach y Abed-Nego era una estatua. Pero, ¿qué podría ser para ti hoy? ¿Qué circunstancias de tu vida te llevan a muchas veces tener que rendirte frente a una gloria aparente? ¿Cuántas cosas hoy en mi vida, en tu vida, tienen que ver con esto, con esta gloria aparente? Hay una enfermedad, hay una falta de trabajo, de dinero, una situación difícil en una relación. ¿Qué está pasando en tu vida que tiene poder, básicamente? Porque esta estatua, esta gloria aparente, lo que genera es temor, pero temor por el poder, por lo potente, por lo imponente que es. ¿Qué situaciones son imponentes? ¿Qué situaciones son aparentemente gloriosas y poderosas en tu vida que te obligan a rendirte? Porque en definitiva eso es lo que está pasando. Eso era lo que estaba en juego, era decir, yo me rindo. Yo me arrodillo delante de esta situación de gloria aparente. Yo dejo de lado mi posibilidad de decidir libremente y me rindo ante esto que está delante de mí, grande, brillante, poderoso. ¿A qué cosas muchas veces podemos tenerle miedo? Porque parecen ser potentes, porque parecen ser aparentemente imponentes y poderosas. Veamos cómo sigue este relato. El versículo 13 dice: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora escuchen la música de los instrumentos musicales. Más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Wow. Parece que ahí está todo esto, ¿no? Parece que ahí está el conflicto, el corazón de esta situación. Cuando muchas veces somos parte de una sociedad tan grande, una sociedad tan imponente, aparecen estas estatuas de oro imponentes delante de nuestra vida. Un virus, a lo mejor, no sé. Ya lo dije antes, una falta de trabajo. Hay tantas cosas que son potentes en nuestras vidas y que parecen tener poder. Que parecen tener poder. Y nos dicen: ¿quién es el Dios que puede rescatarte de mi poder? A ver si es que hay algún Dios que es más poderoso que yo. ¿Cuántas veces en este año, en este último tiempo, la vida te ha dicho eso? Delante de ti, en tu cara,
sin anestesia, sin consideración, sin delicadeza. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que puede rescatarte de mi poder? Mírame, soy poderoso para ti. Esta falta de dinero, esta enfermedad, esta separación, esta dificultad para concentrarte, esta dificultad para conseguir lo que quieres conseguir, es más poderosa, parece, ¿no? Y te dice delante, ¿quién es ese Dios? Un poco lo que estaba haciendo Nabucodonosor con estos 3 jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigues siendo fiel a eso? Todo el mundo, la gran mayoría, la masa, está arrodillándose. Y muchas veces parece que cuando la masa sigue algo, cuando la masa obedece algo, la respuesta lógica es, bueno, entonces por algo es. Si la gran mayoría lo cree, si la gran mayoría lo obedece, entonces hay algo ahí. Y un poco Nabucodonosor no podía comprender por qué la gran mayoría sí y estos 3 no. Y estos 3 no solo no se arrodillaron delante de esta circunstancia gloriosa que tenían delante, esta estatua imponente de 27 metros de oro, sino que además no seguían a estos dioses. ¿Quién es ese Dios que puede rescatarte de mi poder? Si no te arrodillas, te voy a dar una última posibilidad. La vida nos pone delante de esas situaciones. Esta es la última posibilidad que te doy. Si no sigues lo que la gran mayoría sigue, si no haces caso a esto, ¿qué Dios podría librarte de mi poder? ¿Cuántas veces hemos estado en ese conflicto, no solo en nuestra vida en general, sino que en este último tiempo de nuestras vidas? Si no te arrodillas a lo que todos se arrodillan, ¿dónde está ese Dios? ¿Qué Dios? ¿Quién te va a librar de esto ahora? No obstante, parecía ser que estos 3 jóvenes, como lo describe la Biblia, tenían algo raro en la cabeza, algo poco común. Una especie de constancia mental sobre una idea que no querían dejar. Y responden ante este potente desafío, que no era te voy a funar, que no era te voy a dejar de seguir, que no era te voy a bloquear, era si ustedes no se arrodillan delante de esto, los voy a meter al fuego y chao. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de mantenernos firmes después de eso? Vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. En el versículo 16 se encuentra la respuesta de estos 3 jóvenes. Dice, Sadrac, Mesac y Abed-nego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. ¡Wow! No hace falta que nos defendamos. Primer punto importante. Yo estoy seguro, estoy convencido de que la confianza, de que el conocimiento, de que el entendimiento conlleva templanza, conlleva mansedumbre, lo que implica la no necesidad de defensa muchas veces. Y es súper importante cómo ellos inician la respuesta. No necesito defenderme. Me estás poniendo en el límite. Me estás llevando a una circunstancia donde pareciera que no tengo escapatoria. Aún así, no necesito defenderme de lo que me estás acusando. Porque creo y estoy convencido, según lo que dice el texto, que el Dios al que sirvo, que el Dios al que conozco, me va a librar. Aquí hay algo súper importante. Ellos tenían conocimiento de causa. No se relata mucho de ellos hacia atrás,
Pero indudablemente, para poder afirmar algo con tanta certeza acerca de alguien, tú tienes que conocerlo. ¿Cuántos años nos toma conocer a una persona? ¿Cuánto tiempo nos significa entender a una persona? Para poder en el tiempo decir, mira, tal persona, la conozco hace años. Cuando se dé vuelta, va a mover el brazo izquierdo, va a hacer esto, se va a reír. No, y si le pegas en la cara, en esta zona, le va a pasar tal cosa. ¿Cuánto tiempo nos toma conocer a alguien para poder luego de eso afirmar con certeza sobre esa persona? Ellos, por lo que demuestra el texto y el relato, conocían a este Dios. Muchas veces queremos relacionarnos con Dios, queremos que Él responda a algo que está pasando en nuestras vidas, que le pedimos, pero no lo conocemos. Y por eso no tenemos un elemento que es crucial, que tiene que ver con lo que ellos estaban viviendo, que es la fe. Para poder tener fe, necesito tener conocimiento de causa. Y es súper importante porque ellos dicen, si se nos arroja al horno, el Dios al que servimos puede librarnos. Pero después dice, pero aún así, si no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses. Otras versiones dice, sepa usted que esto no va a cambiar ni un poquito nuestra decisión. El Dios al que servimos tiene el poder para sacarnos del fuego. Pero si no lo hace, no vamos a cambiar nuestra decisión. Ese, pero si no lo hace, es donde está la fe. Es básicamente decir, no dependo de lo que la otra persona haga, porque conozco tan bien lo que hay detrás de su mente y de su corazón. Entiendo tan bien cómo funciona su corazón, que no dependo de lo que haga. Sé que su cariño, sé que sus afectos hacia mí no van a cambiar, y los míos hacia Él tampoco. El Dios al que servimos puede hacer esto, pero si no lo hace, nada va a cambiar entre nosotros. Eso es fe. Eso es fe. La fe no viene después del milagro. La fe viene antes del milagro. Y antes de la fe hay conocimiento. ¿Por qué será que Dios quiso esto? ¿Por qué será que Dios quiso que fuera la fe el puente de encuentro entre Él y nosotros? ¿Por qué no fue la ciencia? ¿Por qué no fue las artes? ¿Por qué no fue, no sé, otras cosas? ¿Por qué la fe? ¿Por qué no vino y se presentó delante de todo el universo? Delante de todo el universo humano que ha existido. ¿Por qué la fe? Que muchas veces es difícil. Porque detrás de la fe hay conocimiento, y detrás del conocimiento hay confianza, y detrás de la confianza hay amor. Cuando conozco, puedo confiar, y cuando confío, amo. Hebreos 11:6 dice que la única forma de agradar, la única forma de aproximarme en confianza a Dios es a través de la fe. Para Dios la fe es fundamental. Pero no es porque sea un mero desafío, no es un mero juego. Es porque detrás de la fe hay confianza. Y Dios quiere que pueda conocerlo para que después pueda confiar. Y cuando confíe, desarrolle un sentimiento, un concepto en mi mente de amor. Y entienda que nada de lo que pase en este tiempo en el que vamos a estar acá va a cambiar mi relación con Él. Dios puede librarme, Dios puede apagar esta situación, Dios puede sanar la enfermedad, Dios puede darme un trabajo cuando me faltan las lucas, me falta la plata.
Pero puede que no. Puede que no. ¿Va a cambiar eso mi relación con Él? Déjame decirte que desde el lado de Dios, nada de lo que nosotros hagamos cambia sus afectos hacia nosotros. Nada de lo que tú hagas, ni lo bueno ni lo malo, hace que el corazón de Dios lata menos fuerte por ti. Sus intenciones, sus pasiones son constantes, no cambian. Él es fiel a lo que Él dice que siente por nosotros. ¿No debiera ser igual de vuelta? ¿No debiera ser de la misma forma de vuelta? El Dios al que servimos puede librarnos. Pero si no lo hace, nada va a cambiar. No vamos a rendirnos ante esta situación, ante este gigante aparente, banal, lleno de ambición, lleno de egocentrismo. No nos vamos a rendir frente a esta enfermedad, frente a esta falta de plata, frente a esta situación difícil. Mi amistad con Él no depende de lo que Él haga. Eso era lo que estos jóvenes estaban diciendo. Podríamos dejarlo hasta acá, podríamos dejar de leer. Nos quedan un par de versículos. Y en realidad la lección ya estaría aprendida. La moraleja, si les gusta, tal vez podría ya estar inscrita en nosotros. Porque en realidad eso es fe. Podríamos ni siquiera interesarnos en lo que Dios hizo o no hizo después. Y ya esta respuesta, esta demostración de confianza, de conocimiento, de amor, sería suficiente. Pero vamos a leer, vamos a seguir leyendo. Desde el versículo 19 en adelante, vamos a leer. Dice: ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. Se enojó harto. Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbante y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaban el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales, atados de sus manos y de sus pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. Era potente la situación, amigos. No era menor. De verdad quiero que entendamos esto. Que le tomemos el peso literal, que sintamos el calor del fuego que estaba ocurriendo en este momento. Los soldados más fuertes ni siquiera entraron al fuego y murieron quemados por lo potente que era el fuego. Y ellos entraron a este horno. No había escapatoria, no había posibilidad. Por favor, entendamos eso. Veamos lo significativo que era. Ellos probablemente debieron morir. Veamos qué es lo que dice. En ese momento, cuando cayeron al horno, Nabucodonosor se puso de pie y, sorprendido, les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí, en el fuego, veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas,
prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor, el rey de esta sociedad moderna, el rey, el emperador de la ambición, del ego, el que había sintetizado esta estatua de oro, el que tenía estas creencias en estos dioses de plástico. Este rey exclamó lo siguiente: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No hay otro. No hay otro. Pero si no nos rescata del fuego, no importa. No importa, eso no va a cambiar nada. Pero si no apaga esta enfermedad, pero si no resuelve mi economía, pero si no soluciona mi vida como yo pienso que tiene que ser, no importa. No me voy a rendir. Vamos a seguir siendo buenos amigos, porque lo conozco. ¿Qué trajo esto? ¿Qué conllevó esto? Que el mismo Cristo lo fuera a acompañar. Que el mismo Cristo lo fuera a honrar. A abrazar, tal vez. Qué potente. Qué potente lo que puede significar una amistad con este Dios. El choque cultural, la explosión en la cara de verdad, la respuesta delante de su ego para Nabucodonosor. No hay otro Dios. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Fe implica algo desagradable. Fe en estos tiempos no implica algo lindo. Pero ha sido así siempre. Lo fue hace miles de años atrás para Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Delante de qué gloria aparente estás hoy? ¿Cuál es esa estatua que está delante de ti, imponente, a la que todo el mundo se arrodilla y a la que tú tal vez te sientes hoy tentado a arrodillarte? Esta situación genera la tentación de sentirnos abandonados. Probablemente Sadrac, Mesac y Abednego fueron tentados a rendirse, a quedar bien. Pero aquí había una amistad, había una relación, había un conocimiento que fue cultivado. Y cuando vino el momento difícil, ellos pudieron decir: mira, no tengo que defenderme. Conozco a este Dios, es mi amigo, sé cuál es su poder, sé que puede librarme de esta situación, sé que puede quitarme esta enfermedad, sé que puede hacer lo que sea. Pero aún si no lo hace, nada va a cambiar para mí. Voy a seguir siendo su amigo. Y en ese momento aparece el mismo Cristo con ellos en el fuego.
para recordarnos que eso va a pasar también con nosotros. Somos tan cercanos, somos tan amigos que voy a visitarte, voy a estar contigo cuando estés ahí. Y ya no va a haber nada que se interponga entre nosotros. Aún en el fuego no habrá nada que nos separe. Voy a estar contigo, no habrá ninguna circunstancia entre nosotros. Que en medio de este momento en el que estás viviendo puedas sentir el hambre, la necesidad genuina de conocerlo, para que cuando llegue el fuego puedas decir: el Dios al que sirvo puede hacer lo que quiera, puede librarme de esta situación, pero aun si no lo hace, voy a seguir confiando en Él. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.